Hemorragia posparto. Hemorragia posparto, un problema de salud pública, ya que viene a convertirse en una emergencia obstétrica y aparte de eso es una de las principales causas de muerte materna en nuestro país y a nivel mundial. La identificación oportuna y la logística necesaria y tener la respuesta adecuada nos va a hacer prevenir la mortalidad materna en nuestro país. Saber las definiciones de hemorragia posparto, identificar los factores de riesgo, aprender los criterios diagnósticos, determinar el índice de shock, conocer el manejo activo del alumbramiento. Entonces, son puntos importantes que nosotros debemos de plasmar y poner en práctica para el buen desarrollo del manejo en una paciente con hemorragia posparto. En este momento vamos a hablar sobre la definición, causas, factores de riesgo, manejo activo del alumbramiento, medicamentos uterotónicos, manejo estratégico de la hemorragia y la toma de decisiones. Con relación a la definición, vamos a ver que diferentes organizaciones científicas van a plantear diferentes conceptos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica que la definición de hemorragia posparto es la pérdida de sangre mayor de 500 mililitros en un lapso de 24 horas después del parto. Y una hemorragia severa es una pérdida de más de 1000 mililitros en el mismo tiempo. Con relación al American College, habla sobre la acumulación o pérdida de sangre mayor de 1 litro acompañado con signos o síntomas de hipovolemia, ¿no?, dentro de las 24 horas después del parto. En este caso, la Royal College indica que la pérdida de entre 500 y 1000 cc consideran hemorragia menor, hemorragia posparto de tipo menor, y la hemorragia posparto de tipo mayor, más de 1 litro. En el caso de la hemorragia posparto mayor, tienen las subdivisiones que es la moderada y la severa. La moderada va a incluir entre 1000 y 2000 cc y la severa mayor de 2000 cc, ¿no? Principalmente se puede manejar el concepto que define la American College. ¿Cuáles serían las causas y factores de riesgo de las hemorragias posparto? Para poder nosotros determinar las causas y los factores de riesgo, nosotros debemos de dividir a las diferentes entidades etiológicas. Llámese tono, en este caso problemas de contractibilidad uterina, tejido, incluye retención de tejido placentario dentro de la cavidad uterina, traumatismos, ¿no?, laceraciones a nivel del tracto genital, podría ser a nivel del cervix o en pared vaginal, y trastornos de la coagulación. Con relación a los factores de riesgo más frecuentes, tendríamos que poner hincapié en el punto de tono uterino anormal. El tema de tono o el tema de baja contractibilidad uterina es una de las etiologías más importantes, ya que es un 70% de aparición en mujeres posparto dentro de las primeras 24 horas. Entonces, el tono uterino podríamos considerar factores de riesgos: el labor de parto prolongado, un excesivo uso de oxitocina, la multiparidad, infecciones. Sobre distensión uterina podemos considerar gestación múltiple, polidramios, fetos grandes, miomas grandes, múltiples, y la inversión uterina cuando se trata de una tracción excesiva del cordón umbilical. El tono uterino normal representa aproximadamente el 70% de todas las entidades de hemorragia posparto, seguida del trauma obstétrico en un 20%, donde habla acerca de laceraciones de tejido, ¿no?, donde nosotros vamos a encontrar gran variedad de hematomas, los cuales de alguna manera van a diseccionar o disecar los tejidos, ¿no?, causando mayor cantidad de sangrado a nivel de los tejidos. En este caso vamos a ver laceración cervical, a nivel vaginal, perineal o la ruptura uterina.
Con relación a tejido retenido, que es un mayor porcentaje, 9 a 10%, hablamos sobre la retención placentaria principalmente. Y problemas de trastorno de las coagulaciones. Pacientes que puedan tener como antecedentes algún problema, algún trastorno de la coagulación, llámese factor de von Willebrand, hemofilia tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces nosotros podemos observar en el paciente a la ectoscopía hematomas, petequias, ¿no? Y también podremos observar óbitos fetales, desprendimiento prematuro, y también están incluidos los problemas de trastornos hipertensivos. Entonces, el manejo activo del alumbramiento es algo importante saber, ya que de esta manera nosotros vamos a evitar en un 60% las hemorragias postparto. En este caso, el manejo activo consiste en la administración de un útero tónico antes o inmediatamente después del nacimiento, seguido de un pinzamiento y sección del cordón umbilical. La tracción continua y controlada del cordón umbilical para la extracción de la placenta y evitar un tercer periodo del parto prolongado. Finalmente, el masaje uterino durante 5 minutos por 15 minutos solo en la primera hora postparto. Los medicamentos uterotónicos de primera línea son la oxitocina, la metilergenovina, carbetocina, el misoprostol, ¿no? Entonces, en ese orden nosotros podemos utilizar los uterotónicos para poder prevenir las diferentes formas de hemorragia postparto. El manejo estratégico de la hemorragia postparto tiene que ver con un control inicial de la hemorragia, activar el código rojo y también la reposición de volumen y a su vez reposición de sangre y hemoderivados. Entonces, en el control inicial de la hemorragia nosotros tenemos que considerar varios aspectos. Tenemos que tener primero un equipo completo comandados por un líder que pueda dirigir todo el protocolo correspondiente y los diferentes integrantes del grupo con su función específica para poder llegar a cumplir los objetivos del manejo eficiente. Entonces vamos a verificar la expulsión completa de la placenta, hacer un masaje al útero, examinar, ¿no? Alguna laceración a nivel perineal. También podremos tener pensado alguna compresión, si es posible, si llega el momento de la aorta o de la ilíaca interna. También es importante manejar la compresión bimanual del útero, considerando la colocación de algún balón endouterino o clampeo de arterias uterinas, la técnica de SEA o el traje anti-shock no neumático, ¿no? Son procedimientos iniciales para nosotros evitar que esta paciente pueda llegar a presentar una mayor cantidad de sangre y considerar shock tipo 3 o 4. A su vez, también tenemos que saber activar el código rojo, ¿no? El kit de código rojo debe de tener pinzas de anillo para la exploración a nivel vaginal, los balones intrauterinos, la sonda vesical, los sueros, las guías. Es decir, nosotros al paciente tenemos que manejarla inmediatamente desde el punto de vista de emergencia, ¿no? Considerando la oxigenación, considerando las vías, considerando la monitorización. Entonces, en la secuencia temporal del código rojo hay varios tiempos, y en el tiempo 0 tenemos que considerar la cuantificación de la magnitud del sangrado, la clasificación de la gravedad y sobre todo saber que el índice de choque es uno de los principales datos que de alguna manera por evidencia nos hace predecir la hemorragia postparto. El índice de shock normal es entre 0.7 a 0.9, ¿no? Es la frecuencia, es la relación de la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Y los valores superiores a estos se consideran anormales
tributarios de posibles transfusiones o volúmenes. Entonces, este cuadro muy conocido, en el cual nos vamos a dar cuenta en qué tipo de clasificación vamos a considerar el shock. Entonces, la línea verde considera el shock tipo 1, ¿no? En el cual hay una pérdida de 10 a 15% del volumen. En el tipo 2, de 16 a 25%, más de 1 litro, donde ya la paciente puede presentar palidez, frialdad, ¿no? Algunos signos evidentes, pulso entre 90 y 100 y presión arterial sistólica entre 80 y 90. En el tipo 3 vamos a considerar una pérdida de sangre mayor de 1500 hasta 2000 cc y vamos a encontrar a la paciente presentando palidez, frialdad, sudoración. En este caso ya el pulso es mayor de 100. Y en el tipo 4 vamos a encontrar a un paciente que ya ha perdido más del 35% de la economía, ¿no?, sanguínea. En este caso estamos hablando de más de 2 litros. A este paciente lo vamos a encontrar letárgico, inconsciente, con palidez, frialdad y sudoración. Lo importante de esto es saber que para el shock de tipo 3 y de tipo 4 vamos a necesitar tanto volumen como hemoderivados, ¿no? A diferencia del 1 y 2, que solamente vamos a necesitar volúmenes de cristaloides. Entonces, el volumen de reemplazo se tiene que hacer en bolos de 250 a 500 de cristaloides, ¿no? Entonces, no se puede utilizar mayor cantidad porque vamos a ocasionar una dilución, lo cual nos puede conllevar a mayor cantidad de hemorragia. La reposición de sangre y hemoderivados tiene que cumplir objetivos bien claros: hemoglobina mayor de 7.5, plaquetas mayores de 50.000, fibrinógeno mayor de 200. Entonces, nosotros debemos de saber que los glóbulos rojos vienen una unidad de 300 a 400 cc, un plasma fresco congelado, una unidad consta de 200 a 300 cc, un crío precipitado es una unidad de 10 a 20 cc, y en este caso las plaquetas, una unidad de aféresis o un conjunto de plaquetas de 5 a 6 unidades de sangre completa de 200 a 300, ¿no?, lo cual incrementa aproximadamente en 30 plaquetas por mililitro. La toma de decisiones, ¿no?, el manejo inicial, podemos realizar la comprensión del útero, ¿no?, la comprensión bimanual del útero. Podemos hacer una presión a nivel de la aorta abdominal y algunas recomendaciones de la FIGO, en el cual, aparte de la línea de los uterotónicos, también consideran el ácido tranexámico como un medicamento que ayuda a evitar una hemorragia masiva, ¿no?, siempre y cuando este se haya utilizado dentro de las 3 primeras horas posteriores al parto, ¿no? Una recomendación de la FIGO del 2002. También el traje antichoque no neumático, ¿no?, saberlo utilizar. Este traje se utiliza de manera distal a proximal, empieza en la forma distal, el primer componente, luego el segundo componente, hasta llegar al quinto componente. Este traje va a estar de alguna manera hasta que el paciente pueda estabilizarse hemodinámicamente. ¿Qué significa eso? Que puede considerar la regla de los 100, menos de 100 latidos por minuto, con una presión también adecuada. Y para poder retirar estos componentes, tenemos que retirarnos cada 15 minutos, ¿no?, considerando la regla de los 20. También se puede utilizar balones, ¿no?, una recomendación de la FIGO como taponamiento uterino. No, es una técnica no quirúrgica, pero sí eficaz. También podemos recurrir ya en la parte quirúrgica a suturas hemostáticas o compresiones uterinas, ¿no?, lo cual se va a realizar en sala de operaciones. Tenemos la sutura, la más común y conocida, la sutura de Belinch, seguida por la de Haiman. También se puede utilizar las suturas de Cho, ¿no?,
y existen muchas otras más que van a ayudar a la contracción o a evitar la atonía uterina en este tipo de pacientes. También podemos considerar la ligadura de varios de vasos pélvicos, como la arteria uterina, como la uterovárica. La importancia del tema es que es una de las principales causas de mortalidad materna. Y precisamente nosotros, como personal de salud, tenemos que saber tener el equipo completo y preparado con los instrumentos necesarios para nosotros poder manejar inicialmente una hemorragia postparto. Y de esa manera nosotros vamos a prevenir y reducir la mortalidad de las mujeres puérperas. La conclusión final. Entonces, el manejo inicial de la hemorragia obstétrica está basado en determinar la causa de la hemorragia postparto y la corrección que lo origina, ¿no? Y por tanto, es necesario que nuestros profesionales estén capacitados permanentemente, y eso se hace a través de los talleres, ¿no? Y las guías prácticas que nosotros podamos tener en nuestra biblioteca. Gracias.